La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista y quiero darles la bienvenida a esta nueva actividad de la FUL número 34 en su modalidad virtual, que es organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. El día de hoy me siento muy honrada de presentarles a este gran escritor que es David Becerril. David Becerril el día de hoy nos va a platicar acerca de su novela La doncella de los mil nombres en esta presentación virtual. Les recuerdo que ustedes pueden ir dejando sus comentarios en este chat en vivo que se está viendo aquí al ladito. Pueden dejar sus sugerencias, interactúen con nosotros. Vamos a estar muy contentos de poderlos leer. Y recuerden también seguir las redes sociales de la FUL y también de David Becerril, que nos las estará diciendo o la estaremos escribiendo también aquí en el chat para que ustedes lo puedan seguir. Y bueno, les voy a contar brevemente quién es David Becerril. David es un escritor, yo creo que nació con el don. O sea, lleva muchísimos años escribiendo. La primera vez que lo conocí fue en una presentación de una novela en donde había llegado él y de pronto me contaron que había ganado el premio Urux, que es de una revista acerca de novela negra. La novela negra es un género muy particular, con estas historias sobre detectives, sobre este misterio que hay que resolver, sobre estas muertes. Por lo general son novelas muy sórdidas, que ya tienen como una fórmula como muy bien ensayada. Entonces, cuando leí la novela de David, que además me impresionó porque la había escrito en 1 o 2 días, algo así me contó, ahorita nos va a contar un poquito más, esa novela se llama La conspiración de la vez que la leí, la verdad es que me quedé gratamente impresionada. Me gustó mucho su forma de escribir, cómo fluye el personaje del policía, que está como venido a menos, que a pesar de todo eso te gusta, te identificas con él porque tiene como estos sentimientos muy oscuros. De verdad me quedé con muy buen sabor de boca. Y después leí La doncella de los mil nombres, que es esta novela que la que estamos platicando el día de hoy, que tiene el escritor David Becerril ahí con él. Es de Ediciones Camelot, salió hace un par de años publicada. Es una novela que fluye muy bien, a pesar de que es una novela choncha, es una novela gruesa, fluye súper bien. La verdad es que la lees en 2 sentadas. Es una novela que toca de una forma muy puntual el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la violencia que se lleva a cabo en realidad en todo nuestro país, que es algo terrible, ¿no? Es una plaga, es algo horrible y algo que se agradece mucho de la novela es que se nota que David hizo una investigación previa, no solamente para las estadísticas de la violencia y demás, sino de los lugares, o sea, son tan tangibles, pues es como si ustedes fueran caminando en ellos. Y eso es algo que me encantó de La doncella de los mil nombres, les repito, desde Ediciones Camelot América, fue publicada en el año 2019. Y bueno, tiene varios personajes que se desenvuelven en estos medios del fanatismo religioso, del ámbito político. Son personajes como muy perversos que abrazan, en cierta forma, la sombra de los personajes, ¿no? O sea, y me gustó mucho que en esta novela no es que sean completamente buenos o completamente malos, sino que todos tienen una razón de ser. Entonces, la novela básicamente trata de que el personaje de Cristina Brunet ya tiene un tiempo desaparecida, 1 año me parece, y aún así el jefe de la policía, que es bueno, ya nos contará un poquito más David, acerca de este personaje que se llama Moisés, inició esta cruzada para tratar de encontrar a Cristina, que es una niña. Y la mejor arma que tiene es Dante Garibay, es un oficial de policía maravilloso, que además habla con los muertos. O sea, tiene esta onda fantástica, a pesar de ser una novela negra. Entonces, él empieza a desenmascarar una serie de criminales, tiene un reto además, porque se da cuenta que la mamá de Cristina, que es una política, no se lleva con ella, no conocía en realidad a su hija, y entonces
es como si la fuera redescubriendo en el camino, tanto a la mamá como a la hija. Y entonces en este proceso, en este caso, Dante Garibay, este oficial de la policía, tiene que enfrentarse a temas muy sórdidos, pero tratados, como les decía, muy puntuales en esta novela, como la pornografía infantil y una tragedia de su vida personal que pues le movió todo, ¿no? Entonces, bueno, pues los voy a dejar para que escuchemos de viva voz al querido escritor David Becerril para que nos lea un fragmento de su novela que ya escogió previamente y después vamos a platicar un poquito con él. Muchas gracias, David, ¿Qué tal? adelante. ¿Qué tal, Sondra? Pues es un placer y un honor que estemos en el marco de la Feria del Libro de Pachuca y que seas tú la que esté presentando y platicando de mi libro. Pues sí, como lo comentas, quiero leer un fragmento de la novela que podría decirse es la parte que le da título, título al libro. Dice así: habían impreso un total de 1,380 referencias de casos de mujeres desaparecidas de la base de datos de la PGR, más de 300 casos de mujeres entre los 13 y los 17 años de edad. Cristina entraba en ese rango. En más del 70% de los casos se trataba de mujeres a las cuales se les tenía con el estatus de desaparecidas. Mujeres que habían salido de sus hogares para ir al trabajo o para dejar a los hijos en la escuela, o en su caso, niñas que habían salido de casa para ir al colegio y que jamás regresaron al hogar. Muchos casos similares a los de Cristina, jovencitas que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro alguno. El mayor índice de mujeres desaparecidas se encontraba en dos entidades de la República Mexicana: Ciudad Juárez y Estado de México, el lugar en el que Cristina desapareció. Según los datos impresos en ese expediente y recopilados de la base de datos de FEBINTRA, 7 de cada 10 mujeres en México sufren algún tipo de violencia. Mencionaban ese dato por la posibilidad de la presencia de algún novio de Cristina que la sometiese a maltratos físicos o psicológicos, aunque quien realizó la investigación no pudo comprobar esa hipótesis, la cual, desde la perspectiva que habría la presencia del libro del Marqués de Sade para Garibay, sí tenía sentido. Solo faltaba corroborar dos cosas. Una era saber de dónde había salido ese libro y dos, que Magali, y quién más podía ser, le aclarara a Garibay la presencia de algún novio o pretendiente de Cristina. Al parecer, quien estuvo a cargo de la investigación, por el estatus de la niña y el vínculo con el presidente, se había atrevido a seguir cualquier pista que le brindaba cada uno de los más de 1,000 nombres de mujeres reportadas como desaparecidas. Quien realizó la investigación había viajado a lo largo y ancho del país tratando de encontrar el milagro de que cualquiera de esos nombres de pronto se transformara en el de Cristina Burnett Taracena. Ahí estaba la prueba de que quien la realizó dejó en la investigación innumerables conclusiones que surgieron al seguir pistas falsas. Más de 1,000 nombres le pusieron a la doncella con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, tras un año de mover cielo, mar y tierra, no obtuvieron ningún resultado. La doncella de los 1,000 nombres había sido devorada por un monstruo invisible y sediento de sangre. Y ahora estaba él, Dante Garibay, quien gracias a su don pudo concluir sin el menor margen de error que la doncella estaba viva. Pues esta es la parte, sí, prima, perdón, esta es la parte que cuando yo la redacté, de ahí surgió el título para mi novela. Era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿de dónde había surgido el título para tu novela? Porque se me hace un título muy poético, pero a la vez un título muy fuerte para todos los temas que tratas en tu historia, ¿no? Y esto que acabas de leer, la verdad es que nos llega mucho, porque pues son datos duros que todos hemos vivido todo el tiempo. Así es, y cabe mencionar que esta novela la escribí hace 11 años aproximadamente, donde lamentablemente el primer lugar en el índice de violencia contra la mujer estaba en Ciudad Juárez. Y tiempo después, cuando publican Ediciones Camelot publica la novela de la novela de la doncella de los 1,000 nombres, vuelvo a revisar esas estadísticas, las mismas páginas, y bueno, descubres que la entidad con mayor índice de violencia hacia la mujer, feminicidios, es en el Estado de México, el sitio donde yo vivo. Entonces sí, es una situación muy dura que ha vivido el país a lo largo de la historia, y a partir de
anécdotas, o de esa anécdota más bien, o de esos datos que ocurrían en ese entonces en Ciudad Juárez, fue que empecé a crear la historia de la doncella de los 1000 nombres. La verdad es que tienes unas frases muy llegadoras en tu novela. O sea, tienes unas frases con las que todos nos podremos identificar. Entonces, no sé si nos quieras leer otro fragmento. Sí, de hecho sí, prima. Hay una parte donde la investigación de Dante y de Moisés Sedano los lleva a uno de los focos rojos que históricamente se ha sido señalado en el país, que fue el Callejón Manzanares en la Merced. Este es un fragmento que surgió a partir de una investigación que hice, incluso una investigación de campo, porque me fui a caminar por ahí por el barrio de la Merced para ver cómo se comportaba toda esa red de prostitución. Y bueno, es algo terrible, pero bueno, voy a leer este fragmento que también es fuerte, ¿no? Y dice así: al llegar al callejón y al momento de ver la pasarela, Sedano decidió continuar solo. Extrajo de su pantalón un billete de 200 pesos, el cual entregó a la mujer. Abrió mucho los ojos al ver las características de las jovencitas. A pesar de tener la seguridad de lo que iba a hacer, Moisés no resistió el espectáculo y por inercia se introdujo por una pequeña entrada que tenía una cortina como única puerta. Ingresó a un enorme y oscuro cuarto iluminado por un foco rojo. La luz lastimaba y no permitía ver con claridad lo que ahí ocurría. Entrecerró los ojos para tratar de asimilar el mortecino ambiente. Vio a un viejo manoseando a una niña mientras masturbaba su flácido miembro. Logró distinguir a un par de jovencitos inyectándose, a otro inhalando cocaína. Tropezó con varias latas que seguramente tenían residuos de crack. No podía hacer nada antes de verificar todo el lugar. Salió con una sensación de asco en la boca. Se quedó de pie esperando a que pasaran las arcadas provocadas al ver el grotesco espectáculo en el cuarto oscuro. Sus ojos quedaron atrapados por la imagen de niñas desfilando en una improvisada pasarela. Sabía que eran obligadas a trabajar 12 horas al día, obligadas a desempeñar esa actividad mediante amagos, amenazas, violencia. Apartó su mirada, que había quedado cautivada por los ojos verdes de una niña de 13 años que se movía como toda una mujer. 13 años, pensó Sedano, y con la suficiente experiencia para seducir y complacer a los hombres. Lo que veía era la fachada de la casa de un piso, no lo sabía, pero el lugar estaba dividido en varios cubículos. Del lugar entraban y salían los clientes acompañados por sus doncellas. En ese lugar tenían relaciones. Lo hacían encima de una sucia colchoneta. Algunas chicas terminaban de limpiarse el cuerpo con papel higiénico, el cual tiraban en el suelo sin la menor vergüenza y sin el menor recato, y se incorporaban a la pasarela para continuar con su larga jornada de trabajo. Moisés Sedano sintió una incontrolable rabia inundar sus venas. Pero, ¿qué podía hacer si la policía ya lo estaba buscando por ser sospechoso de 2 asesinatos? Cristina, susurró en el momento que una chica se acercaba a él. Dime como tú quieras, contestó la jovencita con tono sensual. ¿Cuántos clientes llevas?, le preguntó Sedano a otra jovencita. Su intención era intercambiar cualquier palabra con todas las chicas de la pasarela, verificar si ahí estaba Cristina o si alguien la conocía, aunque después de un año. Apenas llevo la mitad y debo completar al menos 20. ¿Me ayudas?, le dijo una jovencita de rasgos indígenas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sedano, visiblemente desesperado al ver a una niña de las mismas características de Cristina. Precipitarse fue ese error. Betty, Carla, Samantha, Alicia, Dulce, Alex, Nancy, Abigail, Susana, Jocelyn, Teresa, Angélica, Alma, Lorena, Rocío, Berenice, Victoria, Erika. Cada nombre retumbaba en su cabeza. Deseaba que las palabras de pronto se transformaran en el rostro de Cristina. Berta, Sofía, Natalia, Julia, Rosa, Lucía, Nadia, Tábata, Rebeca, Gisela, Silvia, Yuridia. Moisés sabía que podía pasarse la noche entera escuchando 1000 nombres, pero ninguna se iba a transformar en el rostro de la doncella extraviada. Ese está fuertísimo, es que es cierto, todos los nombres que mencionas cualquiera puede ser. Así es, y te digo que vi varios documentales, vi varias entrevistas, leí varios reportajes de esta red de prostitución que se maneja en distintas partes del país, y el catalizador que tuve para decidirme a escribir La doncella fue toda esa investigación y todo ese escándalo en el que estuvo involucrado el gobernador de Puebla en ese entonces, la investigación que destapó Lidia Cacho con su libro Los demonios del Edén, todo toda esa investigación impactante que hizo Lidia Cacho, pues la verdad de las cosas me motivó me empujó, más que motivarme, me empujó a
a seguir investigando, a seguir escribiendo, a seguir leyendo, a seguir viendo. Sí, es un libro duro, como en esta parte que acabo de leer, pero es una realidad terrible que viven muchas jovencitas, muchas familias, porque si bien pensamos en las niñas que son atrapadas en las redes de la prostitución, pues dejan un enorme vacío en sus familias, en los padres, que no saben qué fue de sus hijas. Entonces sí, es una novela dura, prima, que escribí, pero finalmente pues retrata una realidad que vivimos día a día. Claro, yo creo que son este tipo de novelas necesarias. O sea, es que no todo se puede disfrazar, ¿sabes? O sea, al momento de leerlo, sí es muy duro leerlo, pero también puedes entender desde, como te decía, desde diferentes puntos de vista, cómo se maneja todo esto que estás platicando, ¿no? Oye, y dentro de todo esto, dentro de todo este mundo que creaste para tu personaje de Dante, ¿qué fue lo más difícil de escribir? ¿Qué fue lo más difícil? La investigación, por ejemplo, tener que ir y ver todo eso, o tener que crear algún personaje o alguna situación, o la redacción de, por ejemplo, lo de la redada que comentas ahorita, bueno, eso no es un spoiler, eso está en las primeras páginas de la novela. Entonces, ¿qué fue para ti lo más complicado y cómo lo resolviste? Lo más complicado, prima, y te soy bien honesto, fue que eh, iba escribiendo por inercia, sin respetar una estructura. Mencionas tú una redada. Curiosamente, una de las investigaciones, reportajes o notas que leí en ese entonces fue la redada de los 41, eh, con el yerno de Porfirio Díaz. Eh, Cuando entran a la fiesta y están los 41 homosexuales. Eh, Leí esa parte y yo quise iniciar mi novela con algo similar. Si recuerdas, la novela inicia en la cerrada de Porfirio Díaz número 41, que es una clara referencia a ese dato, a esa anécdota histórica con el yerno de Porfirio Díaz. Lo más difícil fue para mí, sin tener esa experiencia en ese entonces de escritor, fue compaginar los datos históricos, las cosas reales, con los elementos fantásticos que yo empecé a visualizar con los personajes. Visualicé a Dante Garibay como un policía honrado, recto, con valores y todo, ¿no? Que los hay, que los debe de haber en la realidad. Pero lo quise aderezar con esa extraña habilidad de que puede tener comunicación con las almas en pena, con los muertos, y que fue que ha sido el método que él tiene para poder resolver crímenes. Entonces, para mí lo más complicado fue eso, encontrar un punto de equilibrio entre los datos reales, de los que leí, por ejemplo, en el primer párrafo, de las cifras que podemos leer en páginas de la PGR o de FEDINTRA, de anécdotas históricas, y combinarlos con este universo ficticio que fui creando paso a paso y que, si no mal recuerdo, tardé como un año o 2 meses en escribir esta novela, porque la mayor parte del tiempo lo dediqué mucho a la investigación y a la lectura de ciertos acontecimientos o datos reales. Eso fue lo más complicado, Sandra. Oye, y para el personaje de Dante, por ejemplo, esto de que ve muertos, que se me hace como muy interesante, sí se me hace una vuelta a todos los clichés del género. Ya estamos acostumbradísimos a ver al tipo duro, que ha sufrido en su vida, que tiene que resolver esto, que de alguna manera lo afecta en sus sentimientos y los que tenía muy guardados, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que este sí es un personaje muy original. Que, no sé si te basaste en alguien real para este personaje, porque bueno, hay muchos escritores, investigadores que a lo largo de la historia sí han creído en cosas sobrenaturales para darle alguna resolución a sus escritos o a ciertos temas, como estos, ¿no? Fíjate que, digo, como escritores debemos de estar abiertos a muchas cosas. Este personaje de Dante Garibay está inspirado en una persona que conozco que sí tiene esa habilidad, ¿no? De comunicarse con las almas en pena. Es una persona que conocí,
a veces estabas platicando con él y te soltaba cosas de repente de fulano, a fulano le va a pasar esto, fulano le va a pasar aquello, hable con fulano que lleva tanto tiempo muerto. Entonces, a mí me impresionaba mucho esa situación con esta persona. Y bueno, lo único que hice fue trasladar esa habilidad de este amigo que conozco al personaje de Dante Garibay, ¿no? Y pensé no en un super policía, porque era así como que caer en el cliché de que los policías que todo lo pueden y etcétera, etcétera. No, o sea, yo visualicé a un policía normal, sí, con capacidades considerables para resolver crímenes, pero que siempre se apoyó en este don. Entonces, bueno, en una cuestión real, creo que, pues, quiero pensar que sería de mucha ayuda tener a un policía que pueda tener como principal testigo a la víctima, ¿no? Que le diga y que le señale, a ver, fulano me mató por esto y por aquello. Claro, es que tiene un don muy particular, como te digo, eso sale mucho del lugar común y se agradece mucho en este tipo de novelas. Creo que ayuda mucho a que fluya tu historia de una manera muy diferente y de pronto mucho más visceral. Y, y eso está muy bien porque, bueno, en mi caso, cuando lo fui leyendo, pues te vas identificando como con varios personajes, ¿no? Y como comenté al principio, creo que no es que sean buenos o malos, sino que cada quien tiene como sus motivos para, pues, para continuar, ¿no? Y eso... Sí, y eso, digo, perdón que te interrumpa, pero cuando empecé a visualizar la novela, que como dijiste al principio, la visualicé desde un principio como una trilogía. La primera entrega es La doncella de los mil nombres, el segundo va a tener como título Los ojos verdes del príncipe, y el tercer libro es El rey de dos cabezas. Pero lo que yo quería, o lo que siempre quise con los personajes de esta historia, de esta novela, fue que se guiaran en claroscuros, ¿no? O sea, ni son tan buenos como pareciera, pero tampoco son tan malos, valga la redundancia. Y se guían en ese. Es más, por ejemplo, te puedo decir que Dante Garibay no es llega un punto que no es una persona que tenga que resolver las cosas porque así su honor lo demanda, ¿no? Vas descubriendo que Dante está motivado, pero por el deseo de venganza, que obviamente hasta ahí lo voy a decir para no aventarnos un spoiler. Y dices, bueno, entonces, ¿qué onda con este Dante? Y eso es lo que quería, ¿no? Que el lector pudiera de algún modo identificarse con el personaje, porque pues dices, bueno, sabemos que, por ejemplo, Superman siempre va a ser bueno, va a besar a los bebés, va a saludar a la bandera y va a hacer todo bien, ¿no? Y a muchos les gusta, pero a muchos les gusta más el antihéroe. Y eso es lo que traté de hacer con los tres personajes que protagonizan La doncella de los mil nombres, que uno es Dante Garibay, el otro es Moisés Sedano, el jefe de asuntos internos de la policía capitalina, y el otro es Azul Fonseca, que es una enfermera que pareciera que no tiene nada que ver con Dante y con Moisés. Oye, y, o sea, a mí me da mucha curiosidad que la novela se desarrolle en México con temas como muy, o sea, es un tema universal, todo lo de los feminicidios y así, pero sí son temas también, como unas subtramas muy mexicanas. Y la novela fue publicada en España, con Ediciones Camelot, pero se puede conseguir aquí y no sé si sepas cuál, o sea, cuál fue la reacción de los españoles al momento de leer la novela ya, si había algo que no entendían o también se sintieron identificados, y dónde se puede conseguir la novela en México. Mira, así de rápido, en México la pueden conseguir en las librerías del sótano, sí o sí. Ahí está a la venta en todas las librerías del sótano. La pueden conseguir en la página de Ediciones Camelot, en la página de la distribuidora Mar de Libros, obviamente con su servidor. Y te voy a contar una anécdota curiosa que pasó con el libro y con la gente de la editorial de Camelot. En ese proceso de creación de la portada, me habían comentado si tenía yo una sugerencia, pero bueno, por distintas circunstancias fue un poquito tardado el decidir la portada. Entonces yo lo que hice fue pues, mandarles una propuesta, le pedí a mi sobrina que me sirviera de modelo, le saqué algunas fotografías y yo diseñé una portada como sugerencia para ellos y para que tuvieran una idea de qué era lo que yo quería.
Entonces, en un principio les pareció adecuada la portada, y dijeron sí. Y aquí viene lo curioso, porque un día me habla el editor Pablo Solares y me dice, ¿sabes qué? No podemos usar tu portada, porque aparte no sé si yo cometí el error o no, regularmente soy muy honesto, les dije que la modelo era mi sobrina. Entonces Pablo Solares me dice, no podemos usar esa portada porque el tema que tú manejas es muy duro y no se nos hace correcto que un familiar tuyo, en este caso tu sobrina, aparezca en la portada. Esto quiere decir que, bueno, ellos entendieron de algún modo el impacto que tiene la temática que manejo en la novela, ¿no? De tanta violencia, de dejar al descubierto tanta maldad del ser humano en distintos sectores. Entonces, por ahí sí me puedo dar una idea de que de algún modo quedaron impactados con la temática del libro. Fíjate que eso es algo muy importante y habla muy bien de la novela, porque eso quiere decir que, como te decía, es un tema universal. O sea, de pronto hay ciertos trabajos que llegan a otros países y hay casi que tropicalizarlos al país, ¿no? Pero el hecho de que haya sido publicada en España y que le entiendan allá y que le entiendan acá y en todos lados, eso habla muy bien de la novela. Y oye, David, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda comprar el libro, para que te puedan seguir? Y además, ¿en dónde se pueden conseguir también tus otros libros? Porque déjenme contarles que David no solamente tiene estas de las que estamos platicando, bueno, La doncella de los mil nombres, que es la que nos ocupa el día de hoy, sino también tiene, como les decía, otras novelas como La conspiración de Jericó o El Corindón Índigo. Así es, la red que más uso es Facebook, me pueden encontrar y me pueden seguir como David Becerril. También tengo página en Facebook de La doncella de los mil nombres y de La conspiración en Jericó. La conspiración en Jericó se publicó con la revista Horizontum, y podría yo recomendarles que la pidieran ahí, pero la verdad las cosas, pues hubo ahí un cortocircuito con ellos, y ya no sé qué pasó. La otra, que es una novela negra que se llama El Corindón Índigo, esa la pueden pedir en la página de La Palabra Escrita, un sello editorial que se dedica a apoyar al talento de la zona oriente del Estado de México, principalmente, pero también tenemos en el catálogo a grandes escritores como lo es Sandra Becerril, Ulises Paniagua, entre otros. El Corindón Índigo también lo pueden, está la edición digital que pueden comprar en Amazon, Kindle. Y bueno, les vuelvo a repetir, La doncella de los mil nombres está sí o sí en las librerías de El Sótano y con la distribuidora Mar de Libros. Bueno, pues ahí tienen todas las redes sociales, no hay pretexto para no conseguir esta novela. De verdad, tienen que leerla. Yo se los digo, tienen que leerla. Hay pocas novelas con esta sinceridad, con esta investigación, con estos personajes. Entonces, de verdad, lean todo, lean la novela y lean todo el trabajo de David. Se lo recomiendo muchísimo. Y pues muchas gracias, David, por haber acompañado en esta ocasión las actividades de la Feria Universitaria del Libro número 34. No sé si quieras agregar algo más. Pues nada, agradecer a los organizadores de la Feria Universitaria del Libro número 34, a ti, Sandra, querida prima, que siempre es un honor que hables y que presentes mis libros. Y pues bueno, si no dejen de leer, porque eh, ya lo dijo Sandra y lo digo yo, creo que no hay una novela igual aquí en México que La doncella de los mil nombres. O sea, honestamente, yo que me gusta leer novela policíaca, novela negra, no hay una novela parecida a esta de La doncella de los mil nombres. Y bueno, que estén al pendientes, porque ya estoy en el proceso de edición y de revisión de la segunda parte, que se llama Los ojos verdes del príncipe, que gira ahora en torno a otro de los pues no sé, delitos federales, que es el tráfico de órganos. Y quise hacerlo así, les voy a dar un adelanto, quise hacerlo así porque da mucho coraje, por ejemplo, que en redes sociales se manejen noticias falsas, las famosas fake news, de que eh, hacen un post de fotos de individuos y te dicen abusado porque anda robando niños en tal o cual parte. Esas noticias falsas han ocasionado tragedias tras tragedias en distintas partes
del país, de gente que está trabajando, que tiene que trasladarse de un estado a otro, y que hay gente que está alarmada por estas noticias falsas y dicen, sí, están robándose a los niños para quitarles los órganos y venderlos. Y no es cierto, o sea, se crea una paranoia tremenda. Y bueno, nada más, no hace falta más que revisar algunas noticias de gente a la que lincharon porque a alguien se le ocurrió señalarlos como robachicos, robaniños, y es un hecho que el tráfico de órganos no funciona así. Entonces, a partir de eso, empecé a ligar la segunda parte de esta trilogía, y es casi el eje central de la segunda parte, obviamente continuando con todas las historias que quedan pendientes con Dante Garibay, con Sol Fonseca, con este conductor de televisión que también me parece un personaje maravilloso, que es Gonzalo del Río, inspirado por ahí en algunos estrellas de la televisión. Entonces, estén al pendientes, ojalá se pueda publicar con Camelot América, si no, haremos lo posible por publicarla, porque la verdad de las cosas es una obra que vale la pena. Vale mucho la pena, tienes toda la razón. Y pues yo la verdad te quiero felicitar de nuevo por esta novela y por todo tu trabajo, que se me hace muy bueno, de verdad. Te mando un abrazo muy fuerte. Por mi parte quiero agradecer a Marisa de Santos, como siempre, por las invitaciones que nos hace a la Feria Universitaria del Libro, al director, a nuestro querido Alfaro, por habernos invitado también a presentar La doncella de los mil nombres, y a todos ustedes por haber escuchado esta presentación. Recuerden, vuélvanla a ver, chequen dónde está la venta, sigan a David en sus redes sociales. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la División de Extensión de la Cultura, por este espacio. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.